Y vamos a terminar de ver nuestra clase que vimos de la número 8, que es la oración y el ayuno. Entonces, hace 8 días terminamos de ver el tema, o empezamos mejor, a ver el tema 8, que es la oración, y nos faltó el ayuno. Vamos a recopilar la información del ayuno y lo vamos a acoplar con la lección número 9, que es el día de hoy, que hace referencia a la iglesia, a la iglesia. Vamos entonces a la página 119. 119. En la página 119 vamos a encontrar lo que es el ayuno bíblico. Entonces, alguien que por favor me pueda leer lo que dice ahí en la página 119, que dice que es el ayuno bíblico. ¿Quién puede leerlo, por favor? Ya vale. Listo, dale. Ujú. Listo, 119. ¿Cuál parte? Donde dice que es el ayuno bíblico. Bueno, ¿qué es el ayuno bíblico? Es abstenerse total o parcialmente del alimento material, como, con el propósito de disponer el cuerpo, la mente y el corazón a la oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Durante este tiempo, el cuerpo del discípulo se debilita, pero espiritualmente es fortalecido en Dios. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver qué es el ayuno. El ayuno. La palabra ayuno viene del hebreo tesam y literalmente significa abstenerse. Ayuno, simplemente ayuno, no es algo espiritual. Por ejemplo, un hombre muy conocido mundialmente era Mahatma Gandhi. Era un hombre que estaba a favor de la paz en India. Ya, por supuesto, murió. Y este hombre ayunó por la paz. Duró un tiempo, estaban en la cárcel y decidió hacer un ayuno por la paz. ¿Es espiritual y bíblico? No, es diferente. Por eso, este ayuno que estamos aprendiendo tiene un nombre y un apellido. No únicamente es ayuno. La palabra ayuno del hebreo significa abstenerse, literalmente abstenerse. Pero entonces, miremos qué es el ayuno bíblico. ¿Qué habla la Biblia acerca del ayuno? Habla que es un tiempo de que yo dejo de comer o de beber agua, puede ser total o parcialmente, un alimento. Pero esto tiene algo interesante, que es con un propósito. No únicamente es aguantar hambre, no, es hacerlo con un propósito. Primer propósito, disponer el cuerpo, la mente y el corazón para que esté en oración, para que esté en comunión con Dios, en meditación de la Biblia, en escuchar la voz de Dios. Entonces ese es el propósito. Entonces no únicamente es aguantar hambre y decir dejo de comer y dejo de beber para adelgazar, no. El propósito real es que mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo mi cuerpo, todo mi ser se dispone espiritualmente a crecer. Entonces el cuerpo se va a debilitar, por supuesto, porque no van a estar las calorías necesarias. De momento no va a haber la hidratación necesaria si hago un ayuno total, pero mi espíritu se va a alimentar. Y quiero que leamos, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice así Juan 3:30. Señor. Hola, profe. Profe, es que Hola. yo no encuentro esa misma hoja que usted está mostrando ahí, profe. Usted dijo que la página 105 y yo la miré y aquí no está esa misma. Yo no leo eso. 119. Ah, papá, es la 119. Gracias, profe. Listo, vale. Listo. Entonces, en Juan 3:30 dice lo siguiente: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Esto dice en la traducción, en la nueva traducción viviente. Ahora quiero leerlo, por ejemplo, en la Reina Valera. ¿Esta Reina Valera? Sí, esta Reina Valera. ¿Qué dice esta Reina Valera? Juan 3:30, ya vamos llegando. Acá está. Dice así:
Es necesario que Él crezca para que yo mengüe, para que yo mengüe. Eso es lo que habla el ayuno bíblico, es que es necesario que el Espíritu de Dios crezca en mí y yo mengüe. ¿Y cómo mengüe? A través del ayuno, porque no estoy consumiendo las calorías para que el cuerpo funcione normalmente. Entonces, esto es la primera parte del ayuno. Me va a permitir que yo deje de consumir un alimento, pero reemplazo ese momento de consumir un alimento por tener una comunión con Dios, una cercanía con Dios, un tiempo de oración, de intercesión o de meditación o de adoración, escuchando música, escuchando una prédica, leyendo algún texto bíblico. Eso es lo primero. Ahora lo más importante, o lo segundo más importante, es lo que está en el Salmo 51:17. En el Salmo 51:17 nos da a entender algo muy importante y vamos a leerlo, donde hay un poder en el ayuno que no únicamente es el aguantar hambre, ¿cierto? O el abstenerme de consumir algo para que suene más bonito. 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí habla de una actitud. Entonces no basta con yo dejar de comer. Yo puedo dejar de comer y ponerme a escuchar música, adoración y ya. Pero mi corazón, mi actitud no es la correcta. Y mi actitud debe ser una actitud de arrepentimiento. Y eso es lo que habla en el significado hebreo de ayuno, que es tener un tiempo de abstenerme de consumir alimento material, ¿cierto? Para poder humillarme delante de Dios y arrepentirme de mis pecados. ¿Qué es un pecado? Pues una falla moral, es un acto rebelde en contra de Dios. Entonces, el tiempo de ayuno va a permitir que yo haga un sacrificio agradable delante de Dios, dejando de consumir alimentos con el fin de debilitar mi cuerpo y hacer crecer mi espíritu. El tiempo de ayuno va a permitir que mi espíritu esté más sensible a la voz de Dios y me pueda conectar profundamente a lo que Dios quiere hablar a mi vida. Tipos de ayuno. Miremos los tipos de ayuno. Hay varias clasificaciones de tipos de ayuno. El primero va a ser de acuerdo a la duración. Y de acuerdo a la duración tiene que ver, no me deja correr acá. De acuerdo a la duración tiene que ver con cuántos días o cuánto tiempo va a ser el proceso del ayuno. Entonces, vamos a ver 1, 3, 7, 21 y 40. Entonces, por ejemplo, miremos el de un día. El de un día lo vamos a ver en jueces. Entonces, yo voy a buscar jueces. Por favor, Jorge, ayúdame buscando Esther 4:16. Daniela, ayúdame buscando Segunda de Samuel 12, del 16 al 20. Y ¿dónde está el otro? Daniel, Éxodo 23. 23, jueces 20. Ahora no encontré jueces. Acá está. Acá está jueces, listo. Casi no lo encuentro. Jueces 20:26. Dice así, jueces 20:26. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia de el Señor y ayunaron hasta la noche. Hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Pues ahí hay una claridad o una especificación de que hubo un ayuno durante un tiempo en específico. En este caso fue un día completo. Ayunaron, dejaron de comer. No especifica si fue completo o si no fue completo, si fue parcial, no. Dice que dejaron, que ayunaron simplemente. Y o dieron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Miremos Esther 4:16, Jorge, por favor. Ya, profe, lo estoy buscando. Listo, dale. Y por favor, me faltaba creo que uno, ¿cierto? Sí, me faltaba Daniel.
10. Entonces, sí, yo creo que Daniel 10 y Exo. Entonces, Karina, por favor, yo me buscando Daniel 10, del 2 al 3. Y yo voy a buscar Mateo 4, 2. Ay, profe, deme un minuto, que es que esta Biblia la tengo en el celular y me salen más comerciales. Ah, Vale, vale, vale. Les voy a pasar una Biblia que no tenga comerciales ni nada de publicidad. sí, 4:16. Dice, Esther 4:16, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Listo, entonces, ¿ahí cuántos días ayunaron? 3. 3 días. 3 días. Entonces, aquí encontramos el ayuno de 3 días. Excelente. Aquí dice que fue completo. El ayuno fue completo. Y ahorita lo vamos a ver más con más claridad. Vamos con segunda de Samuel 12, del 16 al 20. Profe, ya voy, lo estoy buscando, ya voy, profe, ya voy. Dale, 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 no hay rollo. Profe, la de nosotros es 10, 2, 3. Daniel, 10. Daniel 10, del 2 al 3. Ok, profe. Listo. Profe, ya, espérame un segundo, es que se fue esta Biblia del teléfono, se me fue que en un anuncio, espere, profe. Profe, mientras tanto, cuénteme si qué ha pensado el tamal con lechona. Ya, profe, ya, espere. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos. Al séptimo día murió el niño y temían los nervios de David al hacerle saber. Los siervos. Los siervos, perdón. Los siervos de David al hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando él se afligiera, ¿qué? No, ¿cuánto más se afligirá? Pues yo dije eso, pero se afligirá, no afligir. Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, adoró y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Listo. Bien, genial. Entonces, aquí encontramos un ayuno de 7 días. El propósito de ese ayuno, recordemos que todo ayuno debe tener un propósito claro y específico, era claramente la vida de su hijo. Pero resulta que si vamos un poquitico más atrás, vemos el por qué razón el niño estaba enfermo. Y resulta que, recordemos que David era un hombre de guerra. Era el rey de Israel, pero era un hombre de guerra. Y este hombre de guerra tenía que estar al frente de la guerra, pero él decidió en ese momento quedarse. Se quedó en la casa del rey y empezó a divagar y a caminar por cualquier lado. Y ahí, en la terraza del castillo, de su lugar, donde él vivía, en el palacio, perdón, castillo no sino palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. Era Betsabé. Y codició en su corazón y deseó tener relaciones sexuales con ella. Entonces, la mandó traer. Y él supo y él sabía claramente de que ella era esposa de uno de los capitanes que estaban peleando en el ejército. Y aún así le importó un carajo y se acostó con ella. Se acostó con la mujer del prójimo, algo que prohíbe los 10 mandamientos.
Entonces, es eso, esa relación sexual que hubo entre Betsabé y David produjo que ella quedara embarazada. Cuando él se entera de que ella está embarazada, hace todo lo posible para que Urías se pudiera acostar con su esposa y le pudiera ahí meter el chino, decir, "Ah, ese chino es suyo". Pero resulta que él no se fue a acostar con la esposa, él ni siquiera entró a donde estaba la esposa, se quedó en el palacio, diciendo, yo no puedo irme a gozar tranquilamente mientras mis hermanos están matando y están dando la vida. Dio más ejemplo Urías, más que el rey David. Entonces ahí el niño tenía una maldición, traía una maldición, fue concebido en pecado. Y es por eso que Dios permite que el niño se enferme. Y él, David, el papá, empieza a ayunar 7 días con un propósito. Pero al final, el último día, el niño fallece. Eso trae un significado muy interesante respecto al ayuno. Primero, que hay que ayunar con un significado claro, con un propósito claro. Pero ese propósito tiene que estar siempre alineado a la voluntad de Dios. Yo no voy a ayunar 3 días para ganarme el chance. No, por nada del mundo. Ni tampoco si una persona sicaria va a ayunar 7 días para que Dios le revele a quién tiene que matar. No, tampoco, porque no es la voluntad de Dios. No es el propósito de Dios. De siempre, mi ayuno tiene que tener un propósito y ese propósito tiene que ser a la luz de la voluntad de Dios. Vamos con Daniel 10 del 2 al 3. Bueno, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Muy bien, entonces 3 semanas, 15 días. Entonces, este es el ayuno que hizo Daniel. 21 días. 21 días. Muy interesante. Ahorita vamos a ver este mismo texto para poder conocer qué tipo de ayuno hizo Daniel. Pero en duración sabemos que fueron 21 días. Y enviamos, por ejemplo, me gusta mucho este último texto de Mateo 4:2 que dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En otra versión, Mateo 4, vamos a ver otra versión, la Reina Valera, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. De aquí habla de algo muy interesante y es la tentación de Jesús. Jesús es tentado y durante 40 días y 40 noches estuvo ayunando completamente. Entonces, este ayuno es más larguito, más largo. Entonces, la iglesia que nos recomienda que ese tipo de ayuno no lo hagamos por emociones. Ninguno debe ser por emociones, pero específicamente este, porque es que es bastante pesado. Entonces, debe ser dirigido por Dios, informar a los pastores para que nos estén apoyando y estén pendientes de nosotros y, por supuesto, por un área médica para que esté atenta a cualquier cambio que tengamos en el cuerpo. No lo hagamos solos. Es más, los ayunos largos no hagamos eso sin que nadie lo sepa. Es bueno que alguien de autoridad lo sepa para que nos esté apoyando en oración, que nos pueda ayudar para evitar la tentación y, por supuesto, para saber cómo está nuestra salud. Entonces, eso respecto a la duración. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al tiempo de ayuno o a los tiempos de ayuno que la iglesia no, la Biblia nos da? No, señor. No, señor. Listo, muy bien. Vamos entonces ahora de acuerdo al tiempo de duración. Este tipo, o al nivel de abstención, perdón. Se equivocaron en esa diapositiva. El 1 es el tiempo de duración y el tiempo es el nivel de abstención. Pero recordemos que ayunar es abstenerme de consumir alimento, ¿cierto? Ahora, bíblicamente nos hablan de un ayuno total o absoluto, que fue el de Esther, que no comió ni bebió nada. Entonces, absoluto es comer ni beber nada. Así.
de una. El otro es parcial. El parcial puede ser tomando agua, ¿cierto? O comiendo ciertos frutos. En el caso de Daniel, Daniel comió todo fruto que viniera de la tierra, más ningún fruto que viniera de los animales. Por ejemplo, no tomó leche, ni consumió huevos, ni menos carne, ni de res, ni de pollo, ni de pescado, ni mucho menos de cerdo. Entonces, ese tipo de ayuno de Daniel fue con frutas y verduras. 21 días comiendo frutas y verduras y tomando agua. Entonces, ese fue el ayuno que él hizo. Entonces, estos son los dos tipos de ayuno que yo puedo hacer. ¿Listo? Ahora miremos algo muy interesante respecto a los propósitos del ayuno. Entonces, debe haber unos propósitos claros dentro de nuestro ayuno. Yo no ayuno para adelgazar. Bueno, el ayuno bíblico, ¿no? El ayuno bíblico no es para adelgazar. Hay otro tipo de ayuno que sí, el intermitente que nos va a ayudar a adelgazar, pero el ayuno bíblico no es para adelgazar. Primero, el propósito o uno de los propósitos lo vemos en Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es para quebrantar mi naturaleza pecaminosa. Cuando veo que posiblemente no puedo soportar una tentación de que estoy cayendo continuamente en la mentira, en el engaño, en algo sexual, en algo económico, entonces yo ayuno con ese propósito de poder domar en el nombre de Jesús mi naturaleza pecaminosa, mis debilidades temperamentales. El segundo es arrepentimiento genuino. Lo vemos en Nehemías 1, del 4 al 6. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande, temible, que cumple su pacto de amor inagotable con los que te aman, obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, en cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Es un arrepentimiento. Entonces, recordemos que es arrepentimiento. Arrepentimiento es yo sentir dolor, angustia por haberle fallado a alguien. Pero acompañado de ese dolor, tiene que haber un cambio. Entonces, si estoy mirando hacia la cámara, entonces me volteo y ahora miro atrás. Un cambio de 180. Estaba haciendo algo, ahora hago algo totalmente diferente. Porque ese es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Que yo me arrepienta, que cambie el rumbo de mi mala vida a vivir de manera correcta. Humillación, lo vemos en Esdras 8:21. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios. Humilláramos. Entonces, ese ego que tenemos nosotros de querer saber que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que todo lo tenemos, de que soy autosuficiente, no, no. Me humillo, Señor, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que soy, el control de mi vida te lo entrego a ti, en ayuno. Este otro me parece espectacular, rompimiento de ataduras. Isaías 58 habla de el romper, destruir, quebrar, liberar al que está esclavizado. Isaías 58. Y habla del verdadero ayuno, lo que realmente es el ayuno. Ayunar no es ponerme a gritar, estoy ayunando, y no bañarme y andar con la ropa toda rota, porque es que estoy ayunando. No, eso no es ayuno. El ayuno que a mí me agrada, dice el Señor, es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y acaben con toda injusticia. Ayunen y compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de auxilio. Wow. Rompimiento de ataduras mentales. De creer que únicamente la fe cristiana se vive con la fe, con el creer. Es suficiente creer que existe algo y ya. Pero ¿y el hacer para cuándo? ¿Para cuándo yo voy a servir a otras personas? ¿Para cuándo yo voy a ayudar a otras personas? Eso también hace parte del ayuno.
Dirección de Dios y protección divina. Cuando yo quiero que Dios me dirija en un proyecto, que me ayude en un proyecto, yo ayuno y Dios me va a ayudar, me va a dirigir. Entonces siempre debe haber un propósito claro para lo que es el ayuno. Vamos entonces a la tarea, lo que nos fascina y nos gusta mucho. La tarea es lo siguiente. La tarea es diligenciar página 124. Página 124. En la página 124 van a encontrar ustedes un cuadrito. En ese cuadrito dice ayuno, fecha de ayuno, tiempo de ayuno, nivel de extracción de alimento, propósito del ayuno y efectos del ayuno. Entonces cada uno va a diligenciar ese cuadro y me lo va a enviar. Entonces, en los próximos 15 días, o sea, de hoy 20 hasta el próximo 4 de julio, uno de cualquiera de esos días, uno, o si quiere ayunar 1 o 3 días. Yo, la verdad, sugiero que sea solamente un día nada más, un día. ¿Del 1 al 4 de julio? Del 20. Un día cualquiera del 20 de junio al 4 de julio. El día que cada uno quiera. ¿Listo? Entre hoy, bueno, entre hoy ya no porque ya no ayunamos. Entre mañana 21 y el 4 de julio. ¿Listo? Tenemos 15 días para elegir un día en el cual yo voy a ayunar. Y podemos ayunar como queramos. Puede ser un día, ¿cierto? Y puede ser total, solo ingiriendo agua, o parcial. ¿Listo? O parcial. Puede ser frutas y verduras, como usted lo desee. ¿Listo? Ahora, recomendaciones del ayuno. Si usted ayuna un día completo tomando agua, no vaya a cerrar el ayuno o a terminar el ayuno comiendo frijoles con jugo de curuba en leche. No, porque se destruye el estómago. No. Entonces usted muy curiosamente va a hacer un caldito, una sopita, algo muy suave para que el estómago se vaya acoplando. ¿Listo? Poco a poco. Yo sugiero que empecemos con ayunos cortos. Un día, día y medio, 2 días, luego 2 días y medio, luego 3 días. Y así vamos aumentando la costumbre o el buen hábito espiritual de generar ayuno. Entonces, esa es la tarea número 1 de nuestra clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esa tarea del ayuno? El propósito, digamos que con el que uno va a hacer el ayuno es el que uno escoja de los que aprendimos hoy, ¿sí? Cualquiera. Puede ser de esos u otros específicos, alguna petición que cada uno tenga especial en el corazón. Entonces, ahí colocan el propósito. ¿Listo? Pero recordemos que el propósito debe estar siempre alineado a la voluntad de Dios. Siempre. Siempre alineado a la voluntad de Dios. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, entonces ahora bienvenidos a la lección de la iglesia. Lección número 9. La iglesia, la familia de Dios. La iglesia, la familia de Dios. Entonces, presentemos aquí pantalla. Muy bien. Página 128. ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer qué es la iglesia. Y conocer qué es la iglesia y la familia de Dios. Vamos a valorar a sus hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo. Y vamos a comprometernos a vivir en una comunión con Dios y con la familia de Dios. Entonces, bien, empecemos a mirar nuestra palabra, bueno, nuestra palabra clave y nuestro versículo clave. ¿Alguien que por favor lo pueda leer? Que dice, tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Muy bien, entonces, aquí habla de la familia de Dios, ¿cierto? La familia. Esa familia es la iglesia. La iglesia.
Vamos a entender entonces por qué el apóstol Pablo habla de que la familia es la iglesia, y para poder saber qué es la iglesia como familia, debemos conocer qué es la iglesia. Entonces, la palabra iglesia viene del griego eclesia, y este término nace en la Grecia antigua. La Grecia antigua es un término griego que literalmente significa los llamados fuera, tal cual significa ese texto. Eclesía significa llamados fuera. Ahora, ¿qué era la eclesía? Era una asamblea o una reunión donde convocaban a muchas personas que salieran de sus casas, de sus trabajos y se fueran a una plaza o a un lugar específico para tomar decisiones importantes de manera pública y de asuntos públicos. Entonces, la eclesía era la congregación de esas personas, era la asamblea, era la reunión de esas personas. No era el lugar. Por eso es importante tener en claro que yo hago parte de la eclesía, de la comunidad, porque somos personas. La eclesía lo hacen personas. No son los muros, no es el techo, eso es el templo. Entonces yo no digo voy a la iglesia, no, voy para el templo. Porque la eclesía es la congregación, son las personas, es la reunión de personas. Miremos Efesios 2, 18 al 19. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos, tenemos un mismo espíritu. Habla de una unión, una comunidad. Comunidad. Común unión. Comunidad significa eso, una común unión. Y podemos acercarnos al Dios Padre. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son la familia de Dios. La familia de Dios. Entonces nosotros tenemos una función clara. Es ir, convocar personas, reunirnos, a adorar a Dios, ser transformados y salir a transformar, a cambiar. Esa es la tarea. Por eso eclesía es los llamados fuera. Entonces nuestra función en la iglesia no es netamente en un templo, en un lugar, en un salón de clase, sino es afuera, en la comunidad. Miremos Juan, capítulo 13, versículo 35. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, yo me quiero preguntar, o quiero preguntarle a todos ustedes, ¿qué compone una familia? ¿Cuáles son los componentes de una familia? ¿Qué dicen ustedes? Como papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, lo primero va a ser un papá y una mamá. En este caso, tenemos un padre. Entonces, la familia de Dios está compuesta por un papá, primero, un padre. Y lo habla primera carta de Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Entonces, Él es nuestro papá en nuestra familia, en esta familia. Él es nuestro papá. Y como Él es nuestro papá, tenemos que tener una relación con Él. Y esa relación con Él me va a dar a mí claridad en mi identidad, en mi propósito y en mi destino. Recordemos que identidad habla de quién soy. Mi propósito habla de qué debo hacer, cuál es mi tarea en el lugar donde vine, donde estoy viviendo. Y destino, ¿para dónde voy? ¿Voy para el cielo o voy para el infierno? Entonces, esa relación con Dios va a determinar mi identidad, mi propósito y mi destino. Ahora, ¿qué más compone, aparte de un papá y una mamá, una familia? Los hijos. También, los hijos.
Porque el mandato cultural es ir a tener hijos. Y eso no lo podemos ver en Génesis, capítulo 2, versículo 26. Dice así, Génesis 1, 26, perdón. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y enseñorea a los peces del mar, las aves de los cielos, a las bestias de toda la tierra y todo animal, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora miramos el 28. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos. Entonces ahí está claramente un mandato. Tienen que ustedes multiplicarse. ¿Cómo se multiplican? Pues primero casándose, uniéndose a una mujer, el hombre y la mujer, a un hombre y a una mujer, se unen en un matrimonio bendecido por Dios. Por eso dice que los bendijo Dios. Ahí fue el matrimonio. El matrimonio es el acto de la bendición de Dios en una ceremonia. Vale que de pronto uno sea casado civilmente, pues legalmente, obvio que sí. Pero falta algo importante, que es la bendición de Dios, que se hace a través de la ceremonia que se considera matrimonio religioso, matrimonio de celebración religiosa. Entonces ahí es donde viene la bendición de Dios y donde Dios dice, bueno, a partir de este momento tu tarea es multiplicarte. ¿Y cómo se multiplica uno? Pues teniendo relaciones sexuales con la pareja, con la esposa, con el esposo, para que quede embarazada. Y ahí viene un hijo. Pues ese es el mandamiento de Dios, tener hijos de la familia. Ahora, pasémonos a la familia de Dios, que es la iglesia. Somos hijos y no podemos tener sexo entre todos los hermanos, ¿no? Porque eso sería una cosa loca, eso sería una locura, eso sería una orgía. No, aquí cumplimos lo que habla Mateo, capítulo 28, Mateo 28, 19. Entonces, aquí en Génesis 1:28 decía, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad, fructificad y multiplicados, ¿cierto? Ahora viene el mandamiento de la gran comisión, y es, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, esos discípulos son aquellos que más adelante, cuando creen en Jesucristo, lo reciben en su corazón, hacen este curso y luego se bautizan, hacen parte de ser hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice, ustedes ya no son hijos, ya son hijos de Dios, perdón. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo que clama, Abba Padre. Pues apenas yo recibo al Espíritu Santo, en ese momento soy hijo de Dios. Y puedo decirle papá con toda confianza a Dios. Y es ahí donde yo, al ser hijo de Dios, empiezo a recibir un rol importante y es recibir las promesas que están acá escritas en esta Biblia. Bueno, en esta Biblia no, en todas las Biblias en realidad, pero en lo que está escrito en la Biblia, las promesas de Dios ya son mías, las puedo adoptar porque Él es mi papá. Segundo, Jesucristo es mi hermano menor, perdón, mi hermano mayor. Dice aquí, no te aferres a mí, Juan 20:17. Les dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces está hablando de que como hermano mayor nos va a ir a preparar morada para que nosotros podamos ir, va a preparar todo, va a listar todo para que podamos nosotros ir después del rapto al cielo. Y Él es el hermano mayor que nos dirige, el hermano mayor que nos da ejemplo. Por eso nuestro ejemplo máximo es Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a tener la madurez de Jesús. Entonces, en una familia natural, normal, correcta, encontramos algo interesante y es las responsabilidades. Responsabilidad. Una casa normal, digamos un ejemplo, el esposo provee, la esposa provee. Los hijos ayudan, por ejemplo, también. Entonces la esposa hace el aseo, por ejemplo. El esposo se encarga de hacer las labores, por ejemplo, más complejas del hogar.
de pronto arreglar una tubería, electricidad, de pronto pintar. La esposa se encarga de tareas más domésticas, más normales, en ese sentido, más comunes. O puede ser también al revés. El esposo se encarga de las tareas comunes. Eso depende de muchas cosas, muchos factores culturales y económicos, por supuesto. Y los hijos también ayudan a hacer aseo, a lavar los platos, a secar los platos, a extender la ropa, a lavar la ropa, a lavar el baño. Entonces, tenemos responsabilidades. Y aquí, en la iglesia, tenemos también responsabilidades. Y la primera responsabilidad es hacer bien a los hermanos. No es generar odios, ni murmuración, ni chisme, ni pleitos, ni agarrarme a golpes con los hermanos. Entonces aquí empieza un término interesante que es hermano. Yo no lo uso, no me gusta usarlo, pero la generación pasada sí lo usa mucho. Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo le va? Los jóvenes, yo no he escuchado a ningún joven que diga hermano. Yo nunca lo digo, nunca lo dije, no me gusta. Pero espiritualmente somos hermanos, porque venimos del mismo Padre y hemos recibido al Espíritu Santo y aceptamos a nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Y hemos asumido un rol en la iglesia de responsabilidad. El primer rol es ser correcto, amar a mi prójimo, amar a mi prójimo. Entonces, aquí en la iglesia Manantial empieza una labor muy bonita de crecimiento. ¿Y cómo yo crezco? A través de los grupos de crecimiento de la iglesia Manantial. Aquí quiero yo preguntarles a cada uno de ustedes. ¿Todos están en grupo de crecimiento? Sí. Listo, ok. En la casa de Jorge. Sí, señor. Listo, maravilloso. Muy bien. Entonces, en las dos casas tenemos o estamos en un grupo de crecimiento. Entonces, ¿qué nos ayuda a un grupo de crecimiento? Pues como la palabra dice, crecer. Nos va a ayudar a nutrirnos, a aprender, a preguntar. Y el desafío que quiero hacerles a cada uno de ustedes es pregunten en sus grupos de crecimiento. Corchen a su líder, porque eso va a permitir de que ustedes crezcan, de que no se estanquen, y va a desafiar a su líder a que también crezca y no se estanque. Nosotros como líderes no tenemos todas las respuestas, somos humanos. Ojalá fuéramos omniscientes, hay carachas, pero no, no podemos ser omniscientes porque Dios no nos compartió los atributos, no morales, perdón, naturales. Entonces recordemos, hay dos tipos de atributos, los naturales y los morales. Naturales están sellados y como están selladas esta caja no la puedo abrir, no la puedo compartir. Entonces Dios no compartió sus atributos naturales. ¿Cuáles son? Los que yo no tengo. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnibenevolencia. No, no los tengo. En cambio, esos morales sí los tengo, porque se pueden abrir, los puedo compartir, los puedo repartir. Dios Dios hizo eso. Compartió sus atributos morales. Por eso yo puedo ser amoroso, yo puedo ser servicial, yo puedo ser atento con las personas. Es un atributo, es una cualidad de mi temperamento y de mi carácter. Entonces, en el grupo de crecimiento yo voy a aprender a servir, a ayudar a la gente a cuando llega, venga, bienvenido, siga, siéntese. Si se regó algo, yo limpio. Si tengo que servir el refrigerio, yo voy y ayudo y sirvo el refrigerio. Si tengo que enseñar de pronto la dinámica, voy y hago la dinámica, el gel informal y el gel formal, que es la dinámica. Si me toca hacer el crecer, entonces hago el crecer. O tengo que hacer el ir, hago el ir sin ningún problema. Porque tengo el crecimiento y el conocimiento y estoy creciendo, estoy aprendiendo, me estoy empezando a desarrollar. Yo, por ejemplo, estoy sirviendo en los grupos de crecimiento desde mis 11 años. Desde mis 11 años. Y empecé a hablar en público, ¿en dónde? En el grupo de crecimiento. Y eso me ayuda a mí a
quitar ese temor, ese miedo. Uno, a las cámaras y dos, a las personas, a la gente. Y eso se logra con la práctica, ¿en dónde? En el grupo de crecimiento. Entonces hablamos a 10 personas, a 15, a 20, a 40, a 50, a 60, a 1000 personas. O hablamos a las cámaras. Entonces eso es crecimiento personal. ¿Y se logra en dónde? A través de los grupos de crecimiento. Vamos entonces a continuar con mi relación de Cristo con la iglesia. Y aquí quiero que tengamos algo súper importante y claro. Todos nosotros tenemos un rol específico y quiero que podamos anotar esta frase, la podemos anotar en un cuadernito o ahí mismo en la cartilla. Dice, todos somos iguales en valor. Todos somos iguales en valor. Todos. Pero diferentes en función. Todos somos iguales en valor, pero diferentes en función. ¿A qué hace referencia a esto? Vamos a hacer de cuenta que esta es la iglesia. La iglesia está compuesta por varias partes. Varias partes. Listo. Ahora me pregunto, ¿esta parte es igual que esta? No, No, para nada, son diferentes. Son diferentes. ¿Valdrán lo mismo? Yo diría que sí, porque es un papelito, mismo color. Yo no estoy hablando de precio, ¿no? El precio es diferente. Estoy hablando del valor, ¿no? Es igual. Ahora, para yo poder armar el cuadradito que yo tenía, necesito saber cada una de estas partes dónde tiene que ir. No puedo colocarla donde yo quiera. Es decir, ay, aquí está el cuadrado que teníamos inicialmente. No, 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 no. Cada parte debe tener un lugar específico y está hecha y creada para estar en un lugar específico y para poder armar el cuadro. Aquí, por ejemplo, que estoy buscando y no encuentro ahora el pedazo. La rompí y ahora no sé cómo armarla. Creo que este iba así, ¿no? No, tampoco iba así. No, se las quedo debiendo la armada, porque no sé ahora cómo iba esto. ah, bueno, por lo menos pudimos corchar al maestro. Ya me corcharon. No pude armarla. Ve, no pude armarla ahora. Entonces, ¿sabe quién sabe cuál sería el pedazo? Entonces, la labor nuestra es primero, mira, acá está. Primero es saber cuál es nuestra función en la iglesia, porque tenemos una función y nuestra función en la iglesia tiene un propósito específico. Y ese propósito específico es, primero, yo desarrollarme, ayudar al crecimiento de la iglesia y ayudar a otras personas que se desarrollen. Este texto, por ejemplo, dice, el cuerpo, la cabeza es símbolo de autoridad y el cuerpo representa a su iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, va a ser siempre. No es el pastor, no es el apóstol, no es el papa, no. Jesucristo es la cabeza. Y nosotros representamos cada uno de los componentes del cuerpo, en este caso de los papelitos. Cada uno de estos papelitos son representados. Entonces, el papelito que está arriba tiene una función clara. Entonces, esto me ayuda a mí a guiarme para saber cuál es la esquina para yo empezar a organizar mi cuadradito. Así tal cual es en la vida de la iglesia. Hay unas personas que van a ser los pastores. Hay unos que van a ser los maestros. Otros van a ser, por supuesto, los alumnos. Otros van a ser servidores en diaconado, en Conéctate, en escuelas bíblicas, en punto de información, en intercesión, en warriors, en relevo, en kids. Entonces, cada uno tiene una función específica. Y ahora yo quiero animarlos a cada uno de ustedes a que se puedan evaluar y mirar qué parte del cuerpo son.
¿Y cómo yo puedo saber eso? A través de mis dones y talentos. ¿Qué dones y talentos tengo yo que me van a ayudar a mí a poder fortalecer el cuerpo? Así que Jesús es la máxima autoridad de la iglesia y como miembros de su cuerpo nos sometemos a su voluntad, según la función que cada uno tiene en su lugar. Entonces yo no vengo a un lugar específico a hacer lo que se me dé la regalada gana. No, yo entro, asumo mi rol, cumplo con lo que Dios quiere que yo asuma en ese rol y listo. No hago las cosas mal, no, porque si hago algo mal, pues voy a afectar las cosas. Es como, por ejemplo, si se equivocara el riñón y en vez de expulsar la orina empezara a expulsar sangre. Es una alarma terriblemente para el cuerpo. Algo está funcionando mal. Lo mismo pasa acá en la iglesia. Si alguien empieza a hacer funciones que no le corresponden y hacer cosas que no le corresponden hacer, no va a permitir que la iglesia se desarrolle correctamente. Templo. Cristo es la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia. Los creyentes somos piedras vivas que se usan en la construcción del templo espiritual. A mí me fascina esta parte. ¿Por qué razón me fascina? Porque es que nosotros al ser piedras vivas significa que necesitamos ajustarnos en la construcción. Entonces hay una construcción que está siendo elaborada y como una piedrita necesita ajustarse para que pueda encajar y poder recibir el peso correctamente y más arriba pueda recibir otro peso correctamente y más arriba otro peso y el de al lado pueda ajustarse. Entonces la idea de las piedras es que estén ajustadas para que cuando venga un movimiento fuerte no las tumben. La primera piedra es Jesucristo como base fundamental. Y de aquí para arriba somos los humanos, nosotros, los seres humanos. Y aquí, el ser piedras vivas, el que vamos a tener choques entre hermanos, choques, adversidades, problemas. Obvio, somos hermanos, pero somos humanos. Y de pronto no vamos a pensar lo mismo que el otro. Y no me gusta la actitud del hermano. Me miró mal, me habló feo, dijo una palabra que no tenía que decir. No me gustó lo que dijo. Eso va en contra de la Biblia. Es una herejía. Entonces, somos piedras vivas porque estamos llamados nosotros a moldear nuestro carácter unos a otros para formar ese templo agradable delante de Dios. Y en ese proceso de poder ser moldeados, yo empiezo a morir a mi ego. 3. La vid verdadera. Así que los pámpanos están unidos a la vid y reciben alimento y vida. Así recibimos el alimento espiritual del Señor Jesús. Y como pámpano debemos llevar mucho fruto. El pámpano es ese racimo donde están las uvas. Esa ramita donde están las uvas. Ese racimo. Si yo arranco ese racimo en el momento incorrecto, no va a recibir nutrición de la planta. No va a recibir. Y se va a morir. Las hojas se mueren, el fruto se muere. Pero si permanece todo el tiempo que es necesario e implantado, va a recibir constante alimento. Es por eso que la invitación que la Iglesia Manantial tiene para todos nosotros es estemos continuamente pegados a la vid verdadera. ¿Y la vid verdadera quién es? No la Iglesia, es Jesucristo. Jesucristo. Y yo me alimento en la Iglesia. Me alimento en la Iglesia a través de las prédicas, también a través de las enseñanzas, pero también a través de las vivencias de otras personas, conociendo más personas, escuchando a otras personas. Aprende yo, wow, esta persona lo que tuvo que vivir, impresionante, interesante, puedo aplicar tal situación que vivió esa persona en mi vida. 4. Ejército. La iglesia es el ejército del Señor, con poder y armas celestiales para vencer al enemigo. Tenemos una lucha espiritual constante. Y esa lucha espiritual constante es contra un enemigo llamado Satanás. Desde el principio nuestro enemigo, ese berriondo.
y hasta el final será nuestro enemigo. Y la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, algo espiritual que está empezando a atacar nuestra vida, nos están bombardeando espiritualmente con ideologías, con pensamientos, con emociones, con sentimientos, con las cosas que no podemos someter a la voluntad de Dios, el chisme, la murmuración, los malos pensamientos, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía. Entonces, cosas que están débiles espiritualmente en nuestras vidas son ataques, bombardeos que Satanás utiliza para que nosotros no únicamente nos quedemos con el pensamiento, sino lo llevemos a la acción. Y eso es lo que debemos nosotros todo el tiempo estar luchando. Mi relación con la familia de Dios. Común, aquí habla de comunión, ¿cierto? Comunión. Comunión es hacer todas las cosas en común acuerdo, unirnos para hacer algo claro. Entonces, la comunidad o el común habla de un servicio, de una relación de servicio, mejor, mutuo. Por eso habla de que la iglesia es la comunidad, comunión, porque nos unimos para crecer juntos. Es algo recíproco. Yo doy, tú das, todos damos y todos crecemos. Que no es la iglesia, igualdad. ¿Por qué no es igualdad? Porque la igualdad habla de algo de lo mismo, equitativo. Igual va todo el mundo. Y no, porque somos diferentes funciones. Todos tenemos diferentes funciones. No todos pueden ser intercesores. No, porque entonces ¿quién va a predicar? No todos no pueden ser predicadores, porque ¿quién va a interceder? ¿Quién va a hacer aseo? ¿Quién va a cuadrar las sillas? No puede ser todos diáconos, porque si no, ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a ministrar? ¿Quién va a liberar? Entonces todos tenemos diferentes cosas. Por eso es comunidad. Hacer las cosas que tenemos todos juntos en comunión, pero en mutuo acuerdo, recíprocamente. Y es aquí donde entra algo muy interesante, que es la Iglesia Universal. Entonces, tres aspectos que el Nuevo Testamento habla respecto a la Iglesia. Primero es la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal tiene que ver con cualquier persona que cree en Jesucristo, independientemente de la denominación: católica, cristiana protestante, cristiana pentecostal, cristiano neopentecostal, cristiano luterano, adventista. Todos creen en Jesús, pero tienen un pequeño enfoque diferente. En unos son más amplios, en otros son más pequeños. Por ejemplo, la comparativa entre la iglesia tradicional, la iglesia católica y la iglesia protestante. Una la compara y muchas cosas diferentes, totalmente distintas. Pero creemos en un mismo Dios. Y eso es la iglesia universal. Ahora viene la iglesia local en particular. Y habla de la iglesia manantial, por ejemplo. La comunidad general que se reúne en un lugar específico. En este caso, nos reunimos en la sede de Sur, una iglesia particular. Y la otra, tercera, es la Asamblea Real. Entonces, es la eclesía. Recordemos que eclesía no es un lugar específico, sino es la reunión de personas. Aquí estamos teniendo una eclesía, una asamblea real de creyentes, con un propósito: adorar a Dios. Y aquí lo estamos adorando a través de la enseñanza, estamos aprendiendo juntos. Entonces, aquí la invitación que tenemos es que debemos congregarnos en una iglesia local. Es fundamental. ¿Dónde dice eso? Hebreos 10:25 lo dice. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que sabemos, Maranata, que Cristo viene pronto. Entonces, si hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, sencillo, voy sin ganas, pero voy, porque es que me va a nutrir, me va a ayudar a crecer, a fortalecerme. Y es allí donde hay unos beneficios en la congregación. Quiero hacer aquí
un paréntesis muy bello. Y es el Salmo 23. Creo que todos hemos leído en alguna vez de la vida o lo hemos escuchado, el Salmo 23, donde dice, el Señor es mi pastor, o Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, aquí este Salmo 23 son 6 versículos donde habla una alegoría, una comparación de lo que es el pastoreo. Todo pastor debe tener, el pastor de ovejas, estoy hablando de ovejas, debe tener un aceite. Y el aceite del pastor es un bálsamo que está acompañado de aceite de romero y de otro componente que en este instante se me pasa por la, se me pierde. No sé si alcanzo aquí a encontrarlo rápidamente. En Lucas debe estar ese componente. Aceite de oliva, vino tinto y romero. Entonces, está el aceite, el vino tinto y el romero. Entonces, ese aceite es el aceite, el ungüento de un pastor, que un pastor utiliza. Huele delicioso el aceite. Me fascina mucho. Y este aceite de unción, perdón, del ungüento del pastor, es el que está en Salmos 23, donde dice lo siguiente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ahí viene. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es este aceite, este que está aquí. ¿Qué significa que un pastor, no hablo de un pastor humano, sino un pastor de ovejas, unja a sus ovejas, las unte con aceite? ¿Para qué las unta? Primero, para repeler insectos. Y vamos a ver lo físico y lo espiritual de una vez aquí. Repeler insectos. Entonces vienen los insectos a la ovejita, se paran las orejitas, cerca de los ojos, en el pelaje, en esa lana espectacular que tienen, y empiezan a colocar sus huevos. Y ahí genera infecciones. Entonces, este aceite evita que vengan los insectos a colocar ahí sus huevos. Ahora entremos a lo espiritual. Si yo me congrego y viene la unción del Espíritu Santo, que es el primer punto, unción del Espíritu Santo, por más ideología que venga, pensamiento que venga, cultura que venga, no va a afectarme a mí, porque me estoy nutriendo, porque viene la unción a mi vida y esa unción es continua y permanente. Yo no me voy a dejar alejar de Dios. Segundo, prevenir heridas en conflictos. Entonces, yo les estaba comentando que somos piedras vivas, ¿cierto? Vamos a tener conflictos con las personas, por supuesto que sí. Pero, aquí es muy importante, el aceite de unción va a prevenir que yo tenga heridas. Que yo tenga heridas. Entonces, alguien me va a insultar, me va a gritar. Yo no voy a odiar a la persona. Voy a tener todo el tiempo una actitud de perdón, de sanidad interior. ¿Y eso se construye en dónde? En la iglesia, cuando me congrego. Tercero, sanar heridas si las hay. Entonces, si hay heridas, si llego a la iglesia con heridas del pasado, que mi padre me dijo, mi madre me dijo, me castigaron, me golpearon, me violaron. Bueno, tantas cosas que uno puede llegar a la iglesia con tantas heridas. Es ese aceite de unción que a mí va a ayudarme a sanar. Y es en ese proceso de sanidad donde va a haber una revelación divina, donde Dios va a hablar en mi vida, va a afirmar. Hay prédicas donde yo me siento y digo, wow, Dios me estás hablando a mí 100%. Cada palabra que estás diciendo el pastor es como si la estuviera diciendo a mí. A mí me ha pasado muchas veces. Y es porque es la revelación de Dios viniendo a mi vida. Es la enseñanza clara, viva, pura de Dios viniendo a mi vida para que yo pueda ser transformado, para que pueda recibir un apoyo en medio de la dificultad, de la adversidad. Y es a través de la convivencia, primero con Dios en la iglesia y con otros hermanos. ¿Cuánta gente estará necesitada de escuchar una palabra de amor, un abrazo al menos, de una persona que sea creyente?
y mostramos el amor de Dios en la iglesia, abrazando, sonriendo, regalando algo, un dulce, una agüita, una promesa, inclusive. Y con esto terminamos, que es el nivel de comunión. Y el nivel de comunión, recordemos que hay dos niveles de comunión. El primer nivel es el horizontal, ¿cierto? Perdón, el vertical, que es hacia Dios, hacia arriba, vertical. En la iglesia voy a aprender a orar, porque de pronto me ponen a mí en el grupo de cuidado, de crecimiento, perdón, a orar en público. Entonces empiezo ya a desarrollarme en la oración en público. O de pronto me dice el pastor, venga, vaya, por favor, presente, o haga la intercesión al iniciar el culto. Entonces aprendo yo a desarrollarme un poquitico más, a crecer en la comunión con Dios. Viene también la comunión horizontal, que es con las demás personas. Mucha gente no se congrega porque dice, ay, es que esa gente no cambia, es toda hipócrita, no sé qué. Hombre, somos humanos y la iglesia es un hospital. Y en el hospital hay enfermos. Yo no puedo ir a un hospital y decir, ah, qué pereza esa gente toda enferma y usted también está enfermo. No, eso es juzgar y no es así. La iglesia es un lugar, un hospital para el enfermo. Y yo soy uno de los enfermos. De pronto hay unos que están en niveles más avanzados que otros y ya están a punto ya de, porque están bien. Pero la mayoría estamos en el proceso de sanidad, y a eso hemos sido llamados, a sanar y a ayudar a sanar. Entonces, con esto quiero terminar nuestra clase número 9, que es la iglesia. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? Ay, qué pena. Voy a oler otra vez un poquitico esto. Ah, ese olor es delicioso. Me fascina. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor. Listo. Bien, Cristian, gracias. Bueno, entonces vamos a nuestra parte. El aceite, ese aceite, digamos que su merced dice, de los tres ingredientes y ese es, ¿cómo lo digo yo? ¿Tienen que orarlo o algo así? O es santificado? ¿O tiene algo especial aparte de los ingredientes como tal? Ok, bien, gracias por la pregunta. Ese aceite que les acabé de comentar es el aceite curativo de un pastor, que utilizaba un pastor en la antigüedad. Pero la misma palabra de Dios nos habla del aceite de unción, que tiene unos componentes específicos del aceite de unción. Por acá están los componentes, yo los anoté, creo que están en Levítico. Acá está. Preparación del aceite de unción. Entonces, ¿qué tiene? Tiene mirra líquida, tiene canela aromática, tiene cálamo aromático, tiene casia y aceite de oliva. Entonces, esa es la preparación bíblica del aceite de unción. Y mirra líquida, canela aromática. canela ¿Cuál más? aromática, cálamo aromático, casia y aceite de oliva. Aceite de oliva. Pero ¿qué pasa? A veces encontrar estos componentes son complicados. Yo estoy buscando y no los encontré todos. Pero la iglesia vende el tarrito con los componentes que están en la Biblia. Entonces uno los puede comprar en la 13, los vende. Ahorita que vienen los Legacy, podemos ir a aprovechar y comprar aceite de unción. Viene ese tarrito. ¿Cuánto cuesta? No me acuerdo si son 15.000 o 30.000. Creo que son 15.000, si no estoy mal. Ese tarrito. Huele delicioso. Ahora, de los que están en la iglesia ya están bendecidos o ya los oró el apóstol Eduardo Cañas. Pero es importante algo. El poder no está en el aceite que el apóstol oró o en el aceite que está aquí claramente especificado en la palabra de Dios. No, yo puedo utilizar un aceite de cocina o un aceite de cualquier otro tipo de fragancia, pero lo importante es que yo lo almacene y haga algo fundamental.
en mi tiempo con Dios, cierre mis ojos y diga, Señor, te entrego este aceite, límpialo, purifícalo por el poder de tu Espíritu Santo y úngelo para que todo lo que toque este aceite sea santificado y pueda haber milagros en tu nombre. Mi fe está puesta en ti y este aceite únicamente es una señal. Entonces, con esa pequeña oración, limpio el aceite, pido la bendición de Dios para el aceite y claramente pongo mi fe no en el aceite, sino como una señal de que mi fe está puesta en Dios y que fue marcado. Marcado. Entonces, el aceite es una marca. Simplemente es una marca. Ahora es una marca. Anteriormente para el pastor era tan necesaria aplicarla tal cual como les acabo de leer. El vino, el aceite y la... No era orégano. No me acuerdo el otro grupo. Gracias. Romero. Romero. Gracias. El romero. No, recuerda que el de casia, el de cada aromático es el aceite de unción. Pero el otro que es aceite de oliva, el vino y el romero es el pastor de ovejas, que es para la sanidad de las ovejas y para evitar que se golpeen y se hieran. Es diferente, pero para nuestra vida cristiana, ya que cuando viene el Espíritu Santo en este instante, no importa el tipo de aceite. Yo compré este porque me gusta la fragancia y porque sé que está en la Biblia. Pero yo puedo utilizar cualquier tipo de aceite para yo únicamente marcar y orar y poner mi fe en Dios. El aceite es una simple señal. El poder está en el nombre de Jesús. ¿Listo? Ah, ok. Sí, porque pues digamos en lo que uno ha aprendido, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de que pues a veces hay momentos donde uno ora y siente cosas. Y por ejemplo, hubo una vez que nosotros con mi esposa estábamos orando y se me vino una imagen de hacer algo, sí, digamos, yo digo que fue Dios que me dijo, me puso los marcos, los dinteles, pues. Entonces nosotros seríamos aceite ese que venden en el de uno, ¿se llama? De oliva, Oliva. del de uno. Obviamente nosotros oramos y todo. Entonces, después de que oramos y hicimos todo el tema, yo cogí por toda la casa y en los marcos y en los dinteles, entonces yo obviamente decía que era simbólico, pues porque digamos Dios es quien hace, ni siquiera es uno, ni el aceite, ni nada, sino es el mismo quien hace, pero entonces yo dije, bueno, ¿será que de pronto no funciona así o sí funcione? Pero para nosotros funcionó. Sí, claro. Sí, claro. Es que realmente lo que yo decía, eso es un símbolo. Tal cual es un símbolo. Es una marca nada más. Donde está el poder es en la oración. A veces uno puede estar en un lugar y dice, uy, tengo que ungir. ¿Y con qué unjo? No hay aceite. No, pues con oración. Ya. Pero si tengo la posibilidad de utilizar el aceite, es que Santiago lo dice. Mire, por ejemplo, acá en el libro de Santiago, aquí me acabo de acordar de este texto bello de Santiago, Santiago 5, dice así. Santiago 5:14. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces es una marca, pero lo más importante es que sea en el nombre de Jesús. ¿Listo? Ok, entendido. Listo. Bueno, entonces vamos a nuestra parte favorita, que es la tarea. La tarea. La tarea va de la siguiente manera. La tarea va a ser, recordemos enviarla antes de la clase, de la siguiente clase, es hacer el PAMPE de Habacuc 3. Habacuc 3, el PAMPE. ¿Listo? No he recibido la tarea de todos, es importante que por más se pongan al día porque ya en 8 días hay un corte de notas. Entonces, para que por favor durante esta semana se puedan poner al día de enviar todas las tareas. ¿Listo? Esta tarea de la semana 9 es el PAMPE de Habacuc 3 y las preguntas de razonamiento de 1 Timoteo 3:14. Eso está al finalizar la lección. Dice taller número 9, reflexione. Entonces ahí diligencian esas 3 preguntas. Y aparte hacen el PAMPE de una hojita y me lo envían de Habacuc 3. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces voy a parar la grabación.